hoy vamos a continuar hablando sobre el proceso del despacho aduanero. Este es nuestro tercer video, donde hemos venido conversando sobre las condiciones de cómo ingresa la mercancía al territorio aduanero. Hemos hablado de la existencia de regímenes aduaneros que más adelante lo iremos tocando. Sin embargo, hemos comenzado a hablar en estos videos que hemos venido desarrollando sobre lo que son las modalidades del despacho aduanero en los regímenes de ingreso. En el video anterior hemos hablado sobre el despacho anticipado, lo puedes consultar para poder ampliar tu conocimiento, y en este video vamos a hablar hoy sobre el despacho urgente. A diferencia del despacho anticipado, el despacho urgente tiene dos momentos en el cual se puede solicitar la destinación: previo a la llegada del medio de transporte o luego que ha llegado el medio de transporte, 7 días calendarios siguientes que se van a contar a partir del día siguiente del término de la descarga. La primera particularidad que tiene el despacho urgente es que se va a dividir en dos tipos: los envíos de urgencias y los envíos de socorro. A diferencia del despacho anticipado, el despacho urgente solo se aplicará a determinadas mercancías, puesto que lo que busca la atención de las mercancías que se acogen a esta modalidad de despacho es una atención prioritaria por parte de la autoridad aduanera, donde se van a reducir a lo estrictamente necesario los controles que debiera ejercer la administración. Por ello, no puede ser aplicado al 100% de las mercancías. ¿Cómo define el reglamento de la Ley General de Aduanas a estos dos tipos de despachos urgentes? Bueno, el envío de urgencia está definido como las mercancías que por su naturaleza o el lugar donde deben ser almacenadas requieren de un tratamiento preferencial. Ya va siendo una distinción porque no puede ser aplicado para el 100% de mercancías. Estamos hablando de una modalidad que va a tener una exclusividad referido a la naturaleza o el lugar que requiere esta mercancía para ser almacenada. También podrá ser aplicado solo para un grupo de regímenes aduaneros, entre ellos la importación para el consumo, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado o depósito aduanero. Por ejemplo, en el despacho anticipado, también podía ser para el tránsito, podía ser también para el material de uso aeronáutico. Sin embargo, dado que esto está relacionado al consumo de las mercancías y relacionado a un tipo o a un grupo de mercancías, es que la cantidad de regímenes aduaneros en el cual se va a utilizar es limitativo. El segundo es el envío de socorro, que está definido en el artículo 232 del reglamento y que se diferencia de los envíos de urgencia porque se emplea en casos de catástrofes naturales, epidemias y siniestros. ¿Qué quiere decir? Que el despacho urgente como tal se utiliza para un grupo de mercancías por su naturaleza. Y como está dividido en dos, en envíos de urgencia y en envíos de socorro, este envío de urgencia se utiliza en momentos normales que estas mercancías requieren de una atención especial, pero no nos encontramos en situaciones especiales de emergencia. En cambio, los envíos de socorro se va a utilizar cuando existe una emergencia en el país. Por ejemplo, hoy el país se encuentra decretado en un estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, puede ser aplicado perfectamente los envíos de socorro, que además van a tener limitado a un grupo de mercancías. Cuando hablamos del envío de urgencia, uno de los tipos de modalidad de despacho urgente, esto de acá se puede utilizar, por ejemplo, cuando se traen órganos, sangre y plasma de origen humano, mercancías que son perecibles, mercancías a granel y carga peligrosa, material radioactivo, animales vivos, explosivos, combustibles y mercancías inflamables,
documentos diarios, revistas y periódicos, medicamentos y vacunas, maquinarias y equipo de gran peso y volumen, las piedras y metales preciosos, los billetes, las cuñas y monedas. Acá faltó agregar también que la administración aduanera puede determinar otro supuesto que le solicite. Luego de un análisis, podría autorizarlo que éstas se puedan ingresar bajo la unidad del despacho urgente. Y un adicional está referido cuando las fábricas, las plantas, requieren de un repuesto o de un insumo para no paralizar. Es decir, van a traer un repuesto porque está malogrado, por ejemplo, el sistema de embotellamiento o está malogrado una máquina que es necesaria para la producción. Esto puede ingresar como un envío de urgencia siempre que ese repuesto sea necesario para que la planta no pare. Lo mismo sucede con los insumos. Un insumo que se requiere con urgencia para que no pare la producción. Entonces, como se dan cuenta, el envío de urgencia tiene una característica que va centrada principalmente a un grupo de mercancías que por su naturaleza requiere de un tratamiento especial. Tanto así que su tratamiento se da los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aduanas no para en la atención de lo que son los envíos de urgencia por sus características. Mercancías que pueden estar involucradas, por ejemplo, cuando traes carga a granel, traes un buque completo con granos, ¿no? Soya, maíz amarillo, etcétera. Necesita un tratamiento especial. O traes una maquinaria que es de gran peso y volumen, una grúa que pesa 200 toneladas, tiene un tratamiento especial. O, por ejemplo, traes patitos bebé. Son animales que no pueden permanecer en un depósito temporal porque podrían morir por las condiciones en las que podrían estar almacenados. En el caso de los documentos, diarios y revistas y periódicos, como tienen una vigencia, es decir, un periódico que tiene noticias para ser leídas el día de hoy no me sirve mañana. Igual las revistas. Por eso tienen un tratamiento especial también de ser atendidos con una celeridad. Los medicamentos y las vacunas, ni qué decirlo. Cuando vamos a ver el envío de socorro, que ya hemos dicho que solamente se da en casos especiales, cuando nos encontramos en una emergencia, desastres naturales, epidemias, hay un grupo reducido de mercancías que van a poder ingresar bajo este supuesto de envío de socorros. Vehículos u otros medios de transporte que se vayan a utilizar para atender la emergencia, alimentos, contenedores para líquidos y aguas, bolsas y purificadores de agua, tiendas y toldos de campaña, ropa y calzado, medicamentos, vacunas, material instrumental médico quirúrgico, casas o módulos prefabricados, hospitales de campaña, otras a criterio de la administración. Una particularidad de los envíos de socorro es que solo dos regímenes aduaneros pueden ser aplicados acá: la importación para el consumo y la admisión temporal para su reexportación en el mismo estado. ¿Y por qué solamente dos regímenes pueden ser aplicados en el envío de socorro? Por la naturaleza. Es decir, yo no puedo aplicar un depósito aduanero porque no traigo una mercancía que la requiero para la emergencia para tenerlo en un depósito. No puedo utilizar la admisión temporal para perfeccionamiento activo porque no traigo un insumo que quiero perfeccionar para luego exportar. Lo que estoy trayendo son elementos, son mercancías que necesito utilizarlas inmediatamente. Y estas mercancías que yo necesito utilizarlas inmediatamente, puede hacer que los traigo para ser consumidas o puede ser que los traiga incluso en préstamo. Es decir, empresas que pueden estar pagando el alquiler, vamos a ver, de hospitales de campaña, de módulos prefabricados, que luego van a tener que ser devueltos. Por eso que puede ingresar como una admisión temporal para su reexportación en el mismo estado. Pero no es una lista cerrada en estricto, porque al igual que el envío de
de urgencia, quedan también a evaluación de la administración otros elementos que se requiera ingresar para atender las emergencias como envío de socorro. Bien, es importante distinguir dentro de la modalidad del despacho urgente lo que son los envíos de urgencia que se da en cualquier momento en situaciones normales y el envío de socorro que es estrictamente para temas de emergencias. Es decir, no se da en, en una situación normal, sino cuando estamos viviendo una emergencia, ¿no? Como el caso de las epidemias, etcétera. Esto se ha aplicado, por ejemplo, hace unos años cuando tuvimos el desastre del fenómeno del Niño en el norte y muchas empresas apoyaron, trajeron bombas, por ejemplo, motobombas para poder sacar el agua de las calles, pero estas bombas no venían para quedarse para siempre en el Perú, sino que ingresaban en un tema de admisión temporal. Y la aduana brindó todas las facilidades sin dejar de ejercer su control, como lo tiene que hacer, pero de una manera limitada, dando premura a la atención. Y de eso se trata el envío de socorro. Ahora bien, el despacho urgente puede tramitarse desde el puerto, desde el terminal aéreo o de los centros de atención en frontera. Es decir, por ejemplo, lo que estamos diciendo en esta forma del tratamiento del despacho urgente es cuando yo deseo que la carga salga con levante del puerto, ¿no? Eso también lo vimos en el despacho anticipado, cuando hablábamos de la descarga en punto de llegada a terminal portuario. Bueno, acá se ve en el despacho urgente y sucede que cuando yo aplico este criterio, lo que estoy buscando es que la carga salga con levante del puerto o del terminal aéreo o de los centros de atención en frontera. Por ejemplo, traemos nuestro maíz amarillo, hago todos mis trámites y antes de sacar el maíz amarillo del puerto, lo voy a hacer cuando tenga el levante autorizado. Pero también puedo aplicarlo estando la carga en el depósito temporal. En la primera situación, se trata cuando yo he destinado la mercancía antes que arribe el medio de transporte. En la segunda situación, cuando la carga va a ingresar al depósito temporal, es porque mi pretensión es destinar la mercancía una vez que ha sido descargado en ese plazo de los 7 días siguientes al término de la descarga. Y eso va a depender siempre de la logística que aplica la empresa. Por ejemplo, 30.000 toneladas de maíz va a ser imposible llevarlo a un depósito temporal. ¿Por qué? Por los costos, ¿no? Usualmente en este tipo de rubro, las ventas se hacen en el puerto, se distribuyen directamente a los compradores finales o incluso se puede aplicar al depósito aduanero donde va parte de la carga, ¿no? Entonces va a depender mucho del tema logístico de las empresas, del momento, de la posibilidad de tener la documentación también puede depender mucho de eso para poder destinar las mercancías. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo habiendo destinado la mercancía como despacho urgente, no se concluye los trámites? Este era un problema que sucedía antes del cambio de la norma cuando para la destinación, en el caso que yo lo hacía cuando no había llegado el medio de transporte, solo tenía 15 días para destinar la mercancía antes que arriba el medio de transporte. Y esto generaba muchos problemas porque a nivel de la logística, a veces los barcos no llegan cuando tienen que llegar porque de repente se han aplicado transbordos y perdió la conexión, lo que fuera. Entonces la norma te decía que si pasaban estos 15 días, la carga tenía que tener un tratamiento de un despacho diferido, de un despacho diferido. Y eso pues generaba sobrecostos. Cuando se ha cambiado la norma para bien, es simplemente ponerlo que lo numeres antes que llegue el medio de transporte sin darte ya una limitación de tiempo hacia atrás. Por lo tanto, yo puedo numerarlo un mes antes, 15 días antes, una hora antes, una semana antes. Eso va a depender ya de la empresa. En cambio, cuando ingresa al depósito temporal, sí tengo una limitación
porque solo tengo 7 días. Si llegamos al día 8, posterior al término de la descarga, lo voy a poder destinar igual a una importación para el consumo, una admisión, pero no lo voy a poder hacer bajo la modalidad del despacho urgente, aunque la mercancía califique para ese fin, porque voy a estar fuera del plazo. Importante analizar el despacho urgente frente al despacho anticipado, viendo las características, viendo mi necesidad, ¿no? El despacho anticipado puede usarse para cualquier tipo de mercancías, te permite varias variables, sacarlo con levante del puerto, sacarlo con levante en el depósito temporal o incluso llevarlo directamente a tus almacenes y en tu almacén esperar el levante. La limitación del despacho anticipado es que su atención es en horario de oficina, salvo coordinación con la administración aduanera de la jurisdicción y además que ésta cuente con los recursos para que tu mercancía pueda ser atendida un sábado o domingo, por ejemplo, para un reconocimiento físico. En tanto que el despacho urgente no tiene esa limitación, porque la norma precisa que si no es presentado en el horario regular de atención, vamos a llamar el horario de oficina, pues puede ser presentado a la oficina de oficiales, ¿no? Eso te da la oportunidad de no perder la atención de entre los 7 días de las semanas y las 24 horas del día, incluso para poderlo aforar durante sábados, domingos, feriados, etcétera, porque ese despacho puede ser atendido también por oficiales. Que no sucede en el caso del despacho anticipado, que debe ser atendido por el área que atiende el régimen aduanero. Si te ha gustado la información proporcionada, te invitamos a que lo compartas. También te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Comex Aduana en HD, a través de nuestra fanpage en Facebook, Comex y Aduanas en HD, en Twitter o en LinkedIn. Gracias.